Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos en la segunda jornada, ahora mejor, en la segunda jornada del cuarto Congreso Mujer, Deporte y Empresa. Ayer tuvimos un día, yo creo que muy productivo en cuanto a ideas, en cuanto a conceptos que se manejaron, en cuanto a enseñanzas incluso, podríamos decir. Y hoy, sin duda, pues vamos a tener también a lo largo de las ponencias y de las mesas redondas que vamos a desarrollar, pues un contenido muy intenso. Recordar que estamos en directo a través del streaming en la página web congresomde.com. Paloma, me vas a tener que ayudar con esto, que tú estás más acostumbrada a estas diademas. Qué complicado es esto. Estamos en directo a través de la página Congreso MDE ofreciendo todo lo que se está debatiendo, todo lo que se está exponiendo aquí, y recordar también que en esta sala del Hotel Don Manuel está dotada con tecnología de bucle magnético que ayuda a las personas con deficiencias auditivas, con audífonos o con implantes cocleares a poder escuchar sin ruido ambiente, a poder escuchar directamente lo que sale de la megafonía y a poder captar mucho mejor todo lo que aquí se expone y se comenta. Y es algo importante que nos gusta destacar porque creemos que la accesibilidad es también una parte de la igualdad. Y en ese caso, bueno, pues también ayer lo hacíamos y hoy lo volveremos a hacer, pero destacar el trabajo de nuestras intérpretes de lengua de signos que han estado ahí al pie del cañón durante toda la jornada y hoy nos van a acompañar. Lo que decía, el Congreso en directo a través del streaming, y vamos a ir directamente al grano porque hay mucho día por delante. Vamos a comenzar hablando de algo que irrita de cuando en cuando a la sociedad, que provoca una avalancha de tweets monumental y que se olvida de inmediato, a las poquitas horas, ¿no? Sin que pongamos coto a la invisibilidad de la mujer, que ha sido especialmente flagrante en campos como el deporte. Todos sabéis que eso, cuando ocurre una incidencia, cuando Lidia Valentín gana un título muy importante y sale en una cosita así en una portada de periódico, pues todo el mundo se enfada, todos ponemos un tuit, pero luego vuelve a suceder un mes después y todos volvemos a poner un tuit y volvemos a enfadarnos, pero nunca cambia eso, ¿no? Entonces quizás es una de las cosas que tenemos que tratar de modificar. Ser visible, sí, pero ¿cómo? Es la pregunta que ponemos sobre la mesa en este tapete de juego que es el Congreso Premios Mujer y Deporte. Es la pregunta que tenemos, por ejemplo, para una deportista de alto nivel, tan alto nivel que ha estado en 3 Juegos Paralímpicos, en Pekín 2008, en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016. Su largo historial de títulos nacionales e internacionales, con un gran esfuerzo detrás durante muchos años en Asturias y ahora, después de ese periodo de vuelta en Losar de la Vera, en Cáceres, estamos seguros de que la ha hecho acreedora de muchos más minutos de televisión, sus méritos deportivos, su trabajo, su entrenamiento, su manera de ser también, de muchos más minutos de radio, de mucha más presencia en la sociedad, pero seguramente no ha sido tan así. Loida Zabala, campeona de halterofilia adaptada, muy buenas. Hola, buenos días. Yo sé que los deportistas no lo lleváis, estáis tan concentrados en el trabajo tan importante que hacéis que como que no lo tomáis muy a mal, ¿no? Pero sí es verdad que si uno se para a reflexionar y dice todo lo que he hecho, todos los sitios donde he estado, todo el esfuerzo que me ha costado, hay hombres que con el mismo esfuerzo pues han tenido esa recompensa mediática y a las mujeres nos cuesta mucho haciendo lo mismo. Yo pienso que quizás el mundo te ve como tú quieres que te vea. Yo veo con la misma pasión un deporte femenino que masculino y disfruto de ello por igual. Y en mi deporte concretamente van las personas que tienen un nivel muy alto a las competiciones internacionales. Y si tienes un nivel alto y consigues resultados, las personas que nos están viendo están disfrutando exactamente igual que si fuera un hombre. Hasta ahora, lamentablemente, no se ha podido clasificar un hombre en unos Juegos Paralímpicos, pero yo he tenido esa oportunidad de estar ahí en ese nivel y he hecho disfrutar a mucha gente con esa clasificación para esos Juegos, con esos resultados o esas medallas en eventos internacionales, y al final es parte de nuestra responsabilidad el seguir entrenando, el seguir teniendo la misma ilusión de siempre y el demostrar que tanto hombres como mujeres podemos llevar a cabo la misma pasión y transmitir todos esos valores que también para nosotros es una responsabilidad. El hecho de estar expuestos al público y el ser visibles, como dice la pregunta, es una responsabilidad social enorme porque en nuestra mano está cómo podemos de alguna manera transmitir esos valores tanto sociales como humanos, incluso laborales.
Entonces, transmitir esa responsabilidad, pues ya sea a través de redes sociales, a través de entrevistas, de radio, de prensa, de entrevistas televisivas, es una manera también de aportar a la sociedad tan importante para los niños que ahora están creciendo, o a través de conferencias donde nos escuchan y donde podemos de alguna manera modificar su actitud y abrirles un poco más la mente. Hay una cosa que me sorprendió muchísimo, y es en alguna de las conferencias que he ido, los profesores les pedían que nos hicieran un dibujo a los deportistas que íbamos allí a dar conferencias. En ninguno de los dibujos que me entregaron, en ninguno aparecía una silla de ruedas. Y para mí eso fue algo muy importante, y es un mensaje que me dieron a mí de manera inconsciente, en el que en mí estaban viendo una deportista y una persona que estaba luchando por sus sueños, pero no estaban viendo una discapacidad, entre comillas. Y es algo que me gusta mucho transmitir a través del deporte. Yo compito contra deportistas en discapacidad también, que he conseguido una medalla de bronce en el último europeo, y me parece que a través del deporte también podemos transmitir la igualdad, ya no solo entre mujeres y hombres, sino entre personas que tienen o no una discapacidad, entre comillas. Es que es una de las conclusiones que pudimos encontrar ayer, ¿no? O empezar a vislumbrar. La igualdad existe, sí, sí, existe entre los niños, por desgracia de momento, ¿no? Luego la perdemos de alguna manera, o la sociedad nos lleva a establecer otro tipo de etiquetas, otro tipo de catalogaciones, pero existe. ¿Por qué luego la prensa no practicamos, por ejemplo, esa igualdad? ¿Por qué no le damos el mismo peso en muchas ocasiones a la victoria de una mujer o la victoria de un hombre en competiciones absolutamente idénticas? En mi deporte sí que he visto muchísima igualdad, y estoy súper agradecida porque todos los meses he tenido y sigo teniendo la oportunidad de estar en los diferentes medios, ya sea televisivo, radio o prensa. Entonces, en mi caso, me siento satisfecha por esa parte, y también porque he visto una evolución. En 2008 no veía ese ambiente mediático paralímpico, y las cosas están cambiando muy poco a poco. También no solo es responsabilidad de los medios de comunicación, sino de la gente, de las veces que den clic a una noticia cuando entren en internet, o de que no cambien de canal cuando está saliendo un deportista paralímpico consiguiendo una medalla. Entonces, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo entre todos. Es verdad que la prensa ahora está muy gobernada por el público, ¿eh? Las redacciones ahora priman las pantallas donde marcan el impacto de los tweets, no lo que antes primaba, y eso seguro que redacciones de antes y las de ahora las conoce perfectamente también la periodista a la que vamos a saludar. Pero antes os pediría un fuerte aplauso para recibir a Loida Zabala. Este es un debate, la visibilidad del deporte femenino. Lo apuntaba también casi Loida, aunque ahí también se ha avanzado mucho, la visibilidad del deporte paralímpico, en el que la prensa solemos salir mal parados, y con razón. Vamos a ver qué opina una periodista que ha cubierto, que me da hasta vértigo decirlo, 14 Juegos Olímpicos. 14 Juegos Olímpicos, que se dice muy pronto. Actualmente es coordinadora de patrocinios y federaciones deportivas de Radio y Televisión Española. Y espero que no se me enfade ni nada, pero voy a decir, es la voz de las competiciones de esas modalidades que solo vemos cada 4 años. Mucha gente, la gimnasia rítmica, la artística, la hípica, el patinaje, a la que nos enganchamos en los Juegos Olímpicos y nos desenganchamos después sin saber muy bien por qué. Ha habido el periodismo deportivo hasta el punto de recibir la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Y bueno, pues el currículum es tan extenso que voy a parar aquí y saludar. La Paloma del Río, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tenemos la prensa la mayor parte de culpa de este problema que ha padecido el deporte femenino, con el que además muchos periodistas habéis estado luchando durante muchos años? Bueno, muchas gracias por la invitación, Conchi. Ya sé que ahora ya no te toca en este sarao, pero bueno, este es un proyecto que llevamos y que me siento partícipe de él desde el primer momento, desde hace 4 años, cuando empezamos a tener las primeras reuniones con Conchi, con la Junta de Extremadura, para ver cómo dábamos visibilidad a los deportistas extremeños, y a partir de ahí pues ha ido todo como muy rodado. Y me siento parte de este congreso. Tenemos la culpa. Yo llevo 32 años
y ya tenemos la culpa. La prensa es la responsable de que no se vea lo que se tiene que ver. La prensa, hablo prensa en general, prensa, radio y televisión. Antes podíamos decir que no había resultados. No digo dignos porque todos los resultados son dignos. Pero ahora es que ya no podemos decir eso, ahora esa percha ya no nos vale, no podemos estar enganchados en que claro, es que no vendes, que no dan, es que no. No, es que hay otros intereses, decirlo así de claro. Yo me siento responsable porque yo estoy en un medio en el que es muy fácil ver a los deportistas y que a partir de ahí les vean y que vengan los posibles patrocinadores a apoyarles, a subvencionarles, a cubrir las necesidades económicas que a lo mejor las ayudas oficiales no pueden otorgarles y tratamos de dar el mayor espacio posible en teledeporte, que es donde yo me dedico. Pero claro, luego te pones a mirar, ¿por qué empecé yo en esta batalla de martillo pilón de estamos y por qué no salimos? Pues porque yo empecé a hacer las transmisiones de deportes minoritarios y vi que lo que yo hacía no salía y decía, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y entonces empiezas a adentrarte, ves que se está haciendo primero la ausencia de mujeres que pueden tirar de mujeres y de todo el mundo femenino, y luego en un momento, pues hace 32 años cuando yo empecé no había los resultados femeninos que hay ahora, pero es que ahora todos los medios deberían tener una sección o una parte o unos minutos de deporte femenino en cuanto a sus resultados. En paralelo se han ido organizando movimientos internacionales, pues como ayer decía María José, la declaración de Brighton, que fue en el año 94, que fue importante, y a partir de ahí los movimientos Mujer y Deporte del Comité Olímpico, del Comité Olímpico Internacional y de los comités locales, ¿no? Y a partir de ahí la Unión Europea, los grandes organismos internacionales se están estructurando legalmente y están haciendo leyes, la Unión Europea, guías de instrucción. Ahora estaba la Agenda 2020 que salió en la Declaración de Finlandia del año 94. Eran 6 años de trabajo en las escuelas, en los entrenamientos, en los directivos, en todos los estamentos que rigen el deporte, para que todos a la vez, incluidos la prensa. ¿Cuánto se ha puesto en marcha de todo eso, de esos 6 años de trabajo, para llegar a los objetivos que se plantearon en el año 2020? Pues no lo sé, pero viene claramente, y la idea es que la gente lo ve, los responsables lo ven, pero luego lo demás no lo aplicamos. Te pones a analizar fríamente qué es lo que está saliendo en la prensa de deporte femenino y te ve, y como llama tanto la atención, ha llamado tanto la atención que ha habido gente que ha hecho tesis doctorales. No hay más que cogerse la tesis doctoral de Clara Sáez de Baranda de hace 4 años o de Chantal Reyes del año 2016. Las conclusiones os las reduzco rápidamente. Menos del 6% de las noticias del mundo del deporte, de los periódicos, de la radio, de la prensa, porque analizan, especialmente Clara Sáez de Baranda, analiza el AS, el Marca, el mundo deportivo y el sport desde 1976 hasta 2010. Que es un abanico amplio, no por decir es que ha escogido 3 meses, no, es que son muchos años y menos del 6%. Conclusiones que saca, que no estamos, que cuando salimos nunca salimos en titulares, que si hay una competición mixta de hombres-mujer, el titular siempre se refiere a la competición masculina, que si hay una fotografía que ilustra digamos, por ejemplo, un triatlón o una prueba de esgrima, la foto siempre corresponde al sector masculino, nunca al sector femenino, a pesar de que haya hecho mejores resultados que el masculino. ¿Dónde se queda después de desarrollar muy bien toda la competición masculina, de si este adelantó o el otro no adelantó y este corrió aquí, papá? El resumen de la femenina de esa misma prueba que ha durado exactamente lo mismo se reduce a la parte final y en 6 o 7 líneas. Y eso estudiado durante pues, casi 30 años, pero es que Chantal Reyes de la Universidad del País Vasco hace 2 años saca las mismas conclusiones. Clara Sáez de Baranda ha hecho una ampliación solo estudiando el mundo del periodismo de Navarra y lo ha presentado este año y exactamente igual. Es que dices, es que no avanzamos. ¿Qué hacemos? Pues depende de la voluntad individual de editores o periodistas concienciados con este asunto. Esa es la pena, que no haya una idea empresarial, digamos, ¿no? De que vamos a aportar a acotar un espacio para esta parte de la población que necesita y que consume, ¿no?
También yo me pongo del otro lado y entiendo, porque yo analizo mucho esto, son empresas, las empresas quieren ganar dinero. Nosotros somos una televisión pública en donde, bueno, vivimos de los presupuestos generales del Estado, no de la publicidad. Digamos que nos dan igual las audiencias, no es verdad. A mí me gusta que cuando hay una competición femenina tenga mucha audiencia, pero bueno, la parte, digamos, más políticamente correcta es que no nos tenemos que fijar esto. ¿Qué va? O sea, a las 8 de la mañana cuando Cantar Media nos manda los papelitos de los índices de ayer, estamos todos como locos ayer a ver a cuánto hemos hecho y cuánto ha salido el telediario y cuánto ha salido esto y cuánto ha hecho el estudio estadio. Cuando digan que nos tiene que dar igual, no nos da igual. La realidad es que no nos da igual, que estamos todos mirando a ver qué han hecho, qué hemos hecho cada uno y qué ha hecho el de al lado. Pero en los periódicos viven de anuncios, en las empresas de radio viven de cuñas de radio y ellos tienen que emitir lo que atrae a esos anunciantes, que son los que al final sustentan los sueldos de la radio, de la SER, de la COPE o de la que sea. ¿Y qué es eso? Pues el fútbol. Ahora, con esta dispersión de horarios que tiene el fútbol, que empiezan desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, si antes tenían más o menos entre las 6 de la tarde y las 8 una franja de un par de horas, 3 horas, ahora tenemos programas contenedores de 6 o 7 horas en donde para encontrar un resultado femenino tienes que verte las 6 horas o oírte las 6 horas de radio, porque ya sabes que la base va a ser, el colchón va a ser los partidos de fútbol y por en medio van metiendo pues lo que va pasando. Mira, que Lidia Valentina ha ganado un oro, mira qué bien, pues ala, vete a buscarlo. ¿Cuánto han dedicado? ¿30 segundos en un programa de 6 horas? Pues es que se diluye en todo ese marasmo, no puedes encontrarlo de ninguna manera. Y entiendo, insisto, entiendo que son empresas y que sus consejos de administración les exigen resultados, pero eso lo trae el fútbol y si de paso se quedan con la conciencia lavada de que ha habido un resultado femenino y lo sueltan y lo dicen, pues fíjate que es que nosotros sí que hacemos, pero a ver, das, pero ¿de qué manera das? Que no vale todo, ¿no? Yo cuando me nombraron en agosto de 2009 directora de contenidos y programas deportivos, dije, pues esta va a ser la mía. Pues ya que no se han puesto otros, pues vamos a empezar aquí. Entonces aprovechamos también que en ese momento la dirección de deportes que había estaba muy concienciada en este problema, y estamos hablando ya de hace 9 años, dijimos, ¿cuánto estamos dando? En ese momento hicimos una evaluación en Teledeporte y dábamos aproximadamente entre un 9 y un 10% de la parrilla era deporte femenino. Y entonces, ¿qué hicimos? Todo el deporte femenino que nos llegaba, decir que sí. En unas condiciones, editado correctamente, con parámetros y calidad de televisión española, que nos llegaban cosas hechas con, digamos, con el Cinexin. Yo no sé si algunos acordáis lo que era el Cinexin, pero bueno, de una calidad pésima, o sea, de grano, fatal, mal sonorizado, con unos problemas. Eso no lo podemos emitir porque no nos dejan los ingenieros del control central, ¿no? Digamos, del control de calidad. Pero empezamos a emitir deporte femenino. ¿A quién necesitamos de compañero de viaje? A las federaciones. Es que ha venido una federación en ese periodo en el que yo estaba sentada negociando, que venía a negociar exclusivamente el deporte femenino, el deporte masculino, perdón. Y decíamos, bueno, ¿y las chicas? O sea, es que ellos mismos se ponían el veto. Y decías, no, es que luego las chicas fueron campeonas de Europa de ese deporte y luego fueron olímpicas también. Estoy hablando del rugby. Es que venían a hablar solo del deporte masculino, del rugby masculino. Y decías, pero si luego están consiguiendo, pero es que no entiendo, si es que están consiguiendo más resultados las chicas que los chicos. Entonces, empezamos. Desde agosto del 2009 a diciembre de 2010, es decir, 16 meses, el deporte femenino en Teledeporte aumentó un 32%. Y desde el agosto de 2009 hasta un año después, hasta 2011, aumentó en un 82%. Estos resultados hizo que Teresa Zabel, en la conferencia Mujer y Deporte del Comité Olímpico Internacional, que fue en 2012 en Los Ángeles, se los llevara y los expusiera. Y está dentro de cómo cuando tienes interés consigues las cosas. Por lo menos en la parcela en la que yo tenía cierta responsabilidad. Pero yo creo que ahí la gente que tiene radio, la gente que trabaja en prensa, tendría que hacer un esfuerzo de ese calibre, ¿no? para poder darle el espacio que necesita. Le contaba, parece que fue ayer a ti, cuando
hablando de la escasa aportación económica que tienen, porque esto es una pescadilla que se muerde la cola. Tú no sales, no te ven, como no te ven, no saben que pueden patrocinarte y a lo mejor hay alguien interesado. Me acuerdo que en ese periodo en el que yo estuve en la dirección de contenidos, apareció el Ichaco de balonmano de Navarra, se clasificó para la Copa Europa y no tenían dinero. Y entonces me llamó el gerente al que nunca conocí, y con el que hice todas las gestiones por teléfono. Y me dijo, mira, nosotros estamos cubriendo a nivel local, en Pamplona, los partidos locales de la Copa Europa del Ichaco. Pero nos ha llegado un patrocinador local que quiere aportar dinero con la única condición de que los partidos, tanto de ida como de vuelta, es decir, los locales como los extranjeros, se vean en toda España. Y le dije, dile que sí. Ya veremos cómo nos agenciamos, porque en mi cabeza ya funcionaba. A nivel local intercambiamos cromos, hacemos una reciprocidad. Cuando la televisión, el canal 7 de Pamplona, cubra, que nos pase la señal y nosotros la emitimos. Nosotros hacemos la gestión a nivel internacional, como la señal nos va a llegar a toda España, se la pasamos a él, él da el partido de fuera en su territorio, porque habrá espectadores que prefieran ver la señal de su canal local por familiaridad, por cercanía o por militancia. Y el resto de España, el de Zamora o el de Huelva, si quiere ver al Ichaco también lo puede ver. Y así llegó. Y estas señoras pudieron competir, se vieron en toda España y tan amigos. Pues yo creo que ese es el servicio de labor pública que tiene que hacer una televisión, facilitar que los demás puedan estar. Y ese es el compromiso que tenemos. O por lo menos que yo tengo moralmente, de que todo lo que puedo hacer porque aporte, bien estudiando, bien dando conferencias, bien exponiendo estos datos que están, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí, exponiendo los datos de la realidad. Y seguir trabajando. Es verdad, como decíamos ayer, que esto es un tractor que va despacito, despacito y que tiene que seguir avanzando, y que lo que no vale con que se pare, porque es que si se para empieza otra vez hacia atrás. No vale. Yo creo que el punto de partida fue Barcelona 92. A partir de ahí, el deporte español femenino ha dado un empujón impresionante y no podemos consentir que, con lo que ha costado, la inacción de todos, a lo mejor no es justo decir todos porque hay organismos que se mueven más que otros, deje que se vaya para atrás lo que hemos conseguido, lo que hemos ganado. Y más ahora, en un año, especialmente este 2018, en el que el boom de lo femenino va pidiendo a gritos abrirse paso, ¿no? Y creo que en el deporte lo mismo. Tenemos que seguir concienciando, y me parece fenomenal que sigan apareciendo pues las comisiones Mujer y Deporte, pero la realidad es que cuando hacemos los congresos y hacemos estas reuniones, lo que hacemos es hablar para convencidos. Lo que tenemos que hacer es captar clientela. Y la clientela no se consigue aquí si no se consigue fuera, porque los que estamos aquí porque queremos que esto se desarrolle, venimos a buscar ideas para ver cómo lo podemos hacer fuera y hacer esa labor de proselitismo, de mira, no te interesaría, pues eso, esa labor es la que creo que hay que seguir haciendo. Pero bueno, yo creo que aquí siempre salen ideas nuevas para luego sacar. Pues además hacen falta socios, lo has dicho, hemos premiado a día en los cuartos premios Mujer, Deporte y Empresa, se ha premiado también en ediciones anteriores a Iberdrola, que ha sido, yo digo muchas veces, la energía del deporte femenino, ¿no? Es verdad, al final es lo que ha dicho Paloma, para que una competición se pueda emitir por televisión, eso conlleva un gasto, alguien lo tiene que pagar, las empresas privadas. Voy a intentar ir más despacito, que si no se me ahogan las compañeras de lengua de signos. Las empresas privadas, evidentemente, tienen un papel que hacer, y luego los medios privados también. Siempre la defensa es la audiencia, sí, pero es que aquí estamos hablando del 50% de la audiencia potencial, ¿no? Las mujeres, si las mujeres respaldan también su deporte a través de audiencia, es rentable para cualquier medio, Paloma, ¿no? A mí me parece que tienen un campo de personas a quien pueden enviar esos mensajes y que pueden sacar resultados. Porque personas que a lo mejor no lo piensen o no hayan caído en la cuenta de esto, evidentemente, si te das cuenta de qué empresas están patrocinando el deporte femenino, oye, pues ya les tienes más simpatía. Y entonces, si tienen competencia, pues yo, entre esta que patrocina y esta que no patrocina, compraré la de esta. Porque mira, pues vamos a aportarles, ¿no? Para que les devuelvan el favor o la ayuda que están prestando.
y ahí me parece que la labor de Iberdrola fue a ciegas en septiembre de 2016. Bueno, ya venían labrándolo un poquito antes, pero en septiembre de 2016, en vista de los resultados de los 2 últimos ciclos olímpicos de 2012-2016, en donde veníamos algo así como empujando, ¿no? Aquello de que se van a reventar las costuras porque esto va a estallar, y va a estallar y estalla, y el deporte femenino consigue más resultados, más medallas y mejores diplomas tal, que el masculino, y entonces a partir de ahí, a ciegas, hacen esta apuesta. Empezaron con 7 federaciones, me parece que van por 16, y eso facilita que deportes y federaciones que antes no tenían dinero para poder producir la señal y emitirla, tengan ese dinero para producir lo que tú dices, una señal televisiva de calidad TVE, con unos mínimos de producción y que se puedan emitir. Y entonces aquí tenemos al socio. Teledeporte está emitiendo el rugby, el hockey, hielo. Yo estoy haciendo por primera vez en la vida deportes de equipo porque había que sonorizar el voleibol y se nos acababan las voces, y de repente yo, que toda la vida he hecho deportes individuales, se me ponen las 12 de voleibol y decía, qué de gente. O sea, yo decía, o sea, es que cuando miraba uno ya estaba la pelota aquí, no me daba, pero bueno, ya entrenas la cabeza, y yo decía, esto, yo no valgo para esto, yo sí, a mí de uno en uno sí, pero todos así a la vez no. Bueno, pues la temporada pasada me he hecho la segunda manga, y ahora estamos viendo pues para empezar en diciembre los partidos de All-Star y tal, pero no sé si luego al final la liga vamos a emitirla o no, pero por lo menos de repente pues una liga regular de deporte femenino no se había dado. Por cierto, todos hablamos del fútbol, y yo no sé si mucha gente sabe que, aprovechando esa etapa en la que yo estaba sentada en aquella mesa, desde noviembre de 2009 hasta noviembre de 2011, es decir, más de 2 años después, yo tiré la toalla con el fútbol femenino. 2 años estuve negociando con la Federación Española de Fútbol para intentar dar la liga regular, y no fue posible. No fue posible. O sea, entre que le hacían 0 caso dentro de la federación, aunque estaba dentro de su paraguas, y que luego, claro, yo entiendo también las necesidades de cada club. Los cuatro clubes, o los 6 clubes potentes, los 2 del País Vasco, los 2 de Barcelona, los 2 de Cataluña, mejor dicho, los 2 de Madrid, el Rayo, el Atleti, el Español, el Barcelona, y la Real y el Atleti femenino, se buscaron la vida, se buscaron sus propios patrocinadores, y el resto, pues también buscaros la vida. ¿Qué pasaba? Que había un desnivel entre esos 6 grupos y los otros, que los que no tenían esos patrocinadores sí que querían salir en imagen, querían estar en la televisión, y querían la oportunidad de la transmisión semanalmente de los partidos. Los grandes, lógicamente, velaban por sus intereses ante el desamparo que hicieron: vender la U televisiva, que la U, si esta es el campo, la U televisiva es esta de aquí, que es la que está cerca de las porterías, que es donde se pone la publicidad que más se ve, ¿no? Pues habían vendido a sus parteners, sus patrocinadores, esa publicidad. Y claro, ahora tenían que dar un paso atrás, cada uno de ellos, para el bien común. Bueno, no hubo manera, entre que no les interesaba, no querían, había contratos cerrados, había unos problemas muy serios. Al final, 2 años, y dije, yo creo que 2 años ya está bien, y la inversión de tiempo, de esfuerzo, de reuniones, para tratar de sacar una cosa adelante que parece que solo me interesa a mí, que deberían ser ellos los primeros interesados. Luego la vida da más vueltas, han aparecido otros canales, han aparecido unos patrocinadores, y se ha encarrilado de otra manera, con lo cual yo me alegro infinito que la Liga de Fútbol Femenino esté todas las semanas en televisión. Pero vamos, no será, yo tengo la conciencia tranquila de que yo hice lo que pude para intentar dar de manera regular todas las semanas un partido de la Liga Femenina, para darle un poquito más de impulso, ¿no? Pero es una labor que debería ser menos individual de lo que es, porque está a base del esfuerzo de personas concienciadas que quieren sacar esto adelante, y que a veces es largo, a veces es un poco, no digo aburrido porque dices, no, a mí no me aburre, ¿no? Pero descorazonador. Hay veces que dices, anda ya, mira, venga, otro, y que tire, y que arranque, y que tire el carro otro, pero luego dices, no puedo. Es que no puedo, o sea, no puedo, pero bueno, ahí seguiremos. Nos gusta más contar las cosas que tener que hacer toda esa gestión de despacho los periodistas. Yo creo que es un buen momento para darle a Paloma del Río ese aplauso que muchas veces habéis querido darle escuchándola por la tele. Gracias.
Seguimos presentando esta mesa para intentar atisbar cómo podemos hacer más visible a la mujer en la sociedad y especialmente en el campo del deporte. Y vamos con una licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, técnico superior en Dietética y Nutrición y que ejerce la docencia universitaria y a la vez la gestión en el área privada con Vita Entrenos, que es una empresa de servicios de actividad física, deporte y salud. Y después de todo eso, a nuestra siguiente invitada le quedan fuerzas todavía para presidir y liderar el clúster de deporte y ocio de Extremadura. Rosario Pérez, muy buenas. Hola, buenas. Muchas fuerzas tienes para tirar con todo eso, ¿eh? Bueno, como todas las mujeres que conozco, siempre suelo decir eso. ¿Cómo ves este problema de la visibilidad sin una primera aproximación del deporte femenino? A mí me gustaría, aprovechando la oportunidad que me ha dado la Fundación de Jóvenes y el Deporte y la Junta de Extremadura, de representarme en mi propia voz y representando al clúster, ¿no? En este sentido, y un poco para aportar a mis compañeras en su intervención, porque ellas nos han hablado de su perspectiva, de su punto de vista del deporte muy profesional y de alto rendimiento, y su perspectiva desde el punto de dar esa visibilidad a la mujer en los medios. Mi aporte me gustaría que fuera en la línea, de hecho, quiero que vaya en la línea de lo que es la mujer, hacer visibilidad de la mujer, pero en el mundo de la empresa, del sector deportivo. Bueno, como bien sabéis, hay muy pocas gestoras que forman, bueno, aquí algunas representantes de ellos, pero que forman parte de este entorno, y sí es verdad que sería importante que nosotras mismas nos concienciáramos de hacer una política igualitaria o una política de hacernos visibles en lo que pueden aportar las mujeres dentro de este sector, que tradicionalmente ha sido pues dirigido por hombres y con una perspectiva totalmente diferente a lo que las mujeres demandan desde un punto de vista deportivo, pero en el ámbito de la salud, no del rendimiento, sino en el ámbito en el que las mujeres realmente practican deporte de forma asidua y lo tienen integrado en su vida, porque ya decíamos ayer que las mujeres sí es verdad que tenemos esa conciencia de cuidarnos un poco más. Entonces, si nosotros somos capaces de educar en esta tendencia para que estas mujeres que practican deporte de una forma amateur o de una forma de cuidado hacia su salud o de formar parte de su estilo de vida, pues podemos conseguir calar o crear un cultivo o una necesidad de verse proyectadas pues, en vosotros, ¿no? Y que sean consumidoras de espacios deportivos femeninos, porque realmente, en cierta forma, pueden llegar a empatizar con esa situación de conseguir el estatus máximo, ¿no? En cuanto al deporte, ¿no? Ayer nos dejó un dato sobre eso Maribel Monteserín, la alcaldesa de Avilés, sobre un programa que hay en Avilés que es la receta saludable, que en los centros de proximidad de salud procuran o intentan recetar deporte a los pacientes más allá de medicinas, ¿no? Siempre que es posible, y nos decía que el mayor campo de incidencia era precisamente en la mujer, a partir de cierta edad, y es algo que puedo corroborar, o sea, que si caminas por Avilés, si sales por la senda de la ría de Avilés, vas a encontrar muchísimas mujeres con ropa deportiva, pues, corriendo, andando o andando un poquito más rápido, ¿no? Cada uno a su ritmo. Nos vas a centrar un poquito la perspectiva también con una presentación. Sí, claro. Os traigo una presentación que pensaba que era breve, pero luego ensayándola he visto que lo mismo se nos queda larga. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. En la línea de la visibilidad os diré que bueno, siempre se ha entendido como la visibilidad ubicada en el entorno de la copresencia, es decir, el estar compartiendo el espacio con la persona a la que me dirijo, la que quiero que me visualice, ¿no? Es importante destacar que no nos vamos a centrar solo en visualizarnos desde un punto de vista de lo que es el sentido de la vista, sino desde otros canales sensitivos que, aprovechando que estamos comprometidos con esto, me parece interesante dejarlo ahí, ¿no? El espacio de la copresencia nos indica que si a quien yo me dirijo no está conmigo, pues a lo mejor no me represento. Sin embargo, los medios de comunicación sí que habéis hecho que en la actualidad esta perspectiva de la visibilidad que se entendía tradicionalmente pase por que esté mediada, pase porque esté en los medios y en las redes actuales, en las que, desde mi punto de vista, para las mujeres también sería un canal para hacernos presentes que podemos aprovechar porque es accesible en la actualidad, ¿no? Dicho esto, me parece que con respecto a la mujer, hacernos visibles pues está
bien o considerado o está vinculado al hecho de que se establezcan cuotas o que nos apoyen por ley, ¿no? Eso está bien y hay que seguir en esa línea, solo faltaría. Pero a veces es porque no sabemos hacerlo o no sabemos comunicarnos o no nos lo creemos o no nos ayudan. Y entonces eso, pues muchas veces, como no estamos acostumbradas, nosotros estamos más acostumbradas a ayudar, a pedir esa ayuda, ¿no? Muchas veces no sabemos encontrar la fórmula, ¿no? Y otras veces es porque de repente tú decides hacer algo que rompe, algo que es distinto. Yo aquí siempre me hago una reflexión, no sé si lo que tú haces distinto siempre es bueno, ¿no? Voy a pensar que sí, ¿vale? Voy a pensar que las mujeres, de verdad que sí, podemos aportar un talento distinto, una visión que se puede compartir en un entorno paritario, en un entorno real, en un entorno del 50%, ¿no? Y que al final forme parte del estilo social, no de un estilo propio de la mujer, sino de un estilo que se viene implantando que no solamente es femenino. Eso nos faltaría, ¿no? ¿Qué es la visibilidad para mí de la mujer en el deporte? Pues un poco sobre lo que me preguntabas antes, ¿no? Es decir, es utilizar el canal del deporte como vector, pero enfocarlo siempre desde una perspectiva educativa, ¿no? Ayer nos ilustraban con el hecho de que con el vídeo aquel que los chicos y chicas veían injustos los comportamientos con respecto al mismo trabajo, ¿no? Y si nosotros no lo hacemos desde la base, pues al final acabamos reproduciendo los modelos masculinos en el deporte porque pensamos que muchas veces esa es la manera de destacar, ¿no? Para la presidenta de Microsoft España, entiende que en las intervenciones o cuando hace captación en su equipo de personal, para ella es fundamental que exista al menos un 40% de los currículum que caen en su mano de mujeres. Pero ella no lo ve porque sea lo justo que tenga que promover dentro de su empresa, ni lo ve porque sea paritario. Simplemente lo enfoca desde una perspectiva real, desde una perspectiva de responsabilidad, porque piensa que se puede perder el talento de la mujer que también es necesario. Estos talentos pueden ser otra manera, otra visión en la forma de hacer las cosas. ¿Vale? Aquí es donde voy a hablar un poquito de cómo surge Vita Entreno y qué es, y no sé si esta manera de hacer las cosas es un talento o no, pero ahí os lo cuento, ¿vale? En un momento determinado de mi vida yo decido romper con lo anterior, porque yo llevaba dirigiendo un centro deportivo durante 5 años, después pasé a dirigir otro, pero vengo de una familia de empresarios que al final, pues eso se imprime en tu carácter y es la manera de luchar o de tirar o de enfocar la vida, ¿no? de liderar, de tener la necesidad de trabajar con gente, de apoyar estas causas, ¿no? Entonces defino un nuevo objetivo y decido que analizando el mercado, en este caso de Almendralejo, que es donde reside Vita Entreno, donde yo me muevo en mi entorno, ¿vale? Pues se detectan una serie de deficiencias, o llamarlo así, o de necesidades, ¿no? Que no estaban cubiertas. Había 13 centros deportivos, que ya es decir, en una población de 35.000 habitantes, ¿vale? Pero ninguno estaba enfocado desde una perspectiva que no fuera el uso tradicional del entrenamiento hipertrófico y un poco orientado a, bueno, pues más a la visión tradicional del hombre levantando pesas y las mujeres pues haciendo aeróbic, ¿vale? Entonces yo quería romper con todo esto y decidimos que lo ideal pues era sustentarnos sobre los cuatro pilares que en principio eran las herramientas con las que yo contaba. Por un lado, el universo Pilates, porque era una actividad que yo consideraba que pudiera ser un referente para que la gente pudiera acudir al centro. Otra cuestión es orientarnos hacia el asesoramiento y el coaching deportivo de muchos deportistas de la localidad y del entorno que no estaban atendidos en este sentido, sí en el estilo en el entrenamiento, pero no en esta otra parcela. También diseñar programas de entrenamiento personalizados, que tampoco se hacía, y todo esto regado por el aspecto de la actividad física, salud, y orientado también a la posibilidad de recuperar a personas en situaciones de rehabilitatorias o en situaciones de traumas posteriores y demás, anteriores, perdón, y demás.
En este sentido, pues ¿cómo evoluciona Vita Entreno desde un punto de vista de la gestión? Pues pasamos de estar presentes, no es que ahora no estemos, pero de estar siempre, a hacernos un poquito un estilo más incluyente. El estilo incluyente es un estilo de liderazgo que se asocia al hacer partícipe a todo el colectivo que pertenece a Vita Entreno de las decisiones que se toman en la empresa. Para en un futuro, y ahí lo pongo un poco con un color un poquito más claro, explicar que todo esto forma parte de un liderazgo que yo entiendo o que apoyo, que sería el transformacional, en lo que además nos interesamos por hacer partícipe no solo al equipo, sino también a la comunidad a la que pertenecemos, ¿vale? Entonces, en esta línea, pues ya estamos conociendo algunas cositas, ¿vale? Hacemos programas específicos para entrenar a las mujeres que nunca han corrido una competición, para que se sientan seguras y lo desarrollen, se empoderen y puedan realizarla. Hacemos campañas destinadas a esto, específicas para estas mujeres que no son deportistas de élite. ¿Vale? También pues, queremos hacer otras actividades que hace que la comunidad pueda participar de la actividad física y toda la familia, y esto puede ser conciliado, porque estas rutas de senderismo, por ejemplo, las llevamos practicando ya casi 4 años y damos a conocer también la región, es decir, nos implicamos un poco con la sociedad. Y todo esto bañado por un ejercicio personal de responsabilidad que tiene que ver con hacer el ejercicio de una manera muy profesional, con profesionales capacitados, formados, en un entorno de trabajo adecuado, con sus derechos y sus horarios respetados, y dentro de un entorno donde se pueda desempeñar esto de forma cómoda y segura, cosa que en nuestro sector hay veces que es difícil de llevarlo a cabo por la inmediatez o la necesidad de hacer unos servicios muy concretos que no te dan la posibilidad de hacer unas contrataciones estables. Hacer esto desde una perspectiva humana, como ya os comentaba, con el hecho de hacer partícipe a toda la comunidad, para, en cualquier caso, concretarnos o enfocarnos hacia hacernos más visibles, ¿vale? En esta línea de la visibilidad, pues en la que ahora Vita Entreno se conecta con el clúster del deporte, ¿vale? Buscando estructurar sinergias que nos puedan apoyar a hacernos visibles. Ayer hablaba la directora general de empresas sobre la necesidad de que las mujeres nos asociemos y creemos una red, un tejido, para poder crear estructuras o sentirnos en un entorno donde pudiéramos entendernos, ¿no? Pero hay otro tipo de asociaciones como el clúster, que en este caso es una asociación del sector empresarial, en este caso del deporte y el ocio, y totalmente regional, porque está ubicado en nuestra comunidad, evidentemente. Y entonces nosotros desde el clúster lo que queremos hacer es pues, vincular a estas empresas y hacerlas partícipes de un proyecto mucho mayor, ¿vale? La andadura del clúster no es de ahora, es decir, este clúster empezó en el año 2010, hubo un periodo de bastante actividad en ese momento, pero después bajó un poco la actividad, y ahora, a partir de abril, creo recordar, recibimos una subvención para el fomento de la cooperación empresarial a través de la Dirección General de Empresas, y entonces conseguimos relanzar el clúster, algunas de las empresas que anteriormente participaron del mismo y otras nuevas. Bueno, estos son un poco los objetivos que nos planteamos en el proyecto, ¿vale? Pero como veis, pues se trata de conseguir pues, esa posibilidad de interlocución con las entidades, posibilidad de interlocución entre nosotros mismos y desarrollar proyectos comunes de los que todas las empresas puedan beneficiarse. Las fases, pues ahora mismo estamos en la tercera, que es la de desarrollo y consolidación. Ya pasamos por la primera, que era la detención de estas necesidades, que os comentaba, y después un plan de comunicación para hacerlo que estuviera presente, como por ejemplo hoy aquí. Y en esta línea, pues estos son un poco el organigrama o el calendario de actuaciones que hemos ido desarrollando.
Ahora estamos en la fase que os decía del desarrollo y consolidación y entonces estamos preparando. Próximamente, la semana que viene, vamos a presentar la web para poder conectar las empresas y puedan contactar con nosotros. Hemos desarrollado también un aplicativo para poner en comunicación trabajadores del ámbito del ocio y el deporte con las empresas, que nos parecía muy interesante y que habíamos echado de menos en nuestra comunidad. Y bueno, aquí os presento la carátula de la web, ¿vale? Y me quedo un poco con esta frase, porque realmente lo que pretende el clúster es no que esto se quede entre nosotros y al final seamos 10 empresas que formamos parte del mismo, sino que otras empresas puedan reflejarse en las actividades que el clúster realiza y participar de las mismas para potenciar un poco el desarrollo del deporte y el ocio en nuestra comunidad. Y un poco más que decir. Muchas gracias por haberme dado voz. Pues recibimos a Rosario. Cuando hablamos de deporte solemos pensar en deporte competición, deporte también espectáculo, pero hay un magma enorme y un universo mucho más grande todavía en lo que es deporte y salud, en lo que yo creo que sí se ha avanzado, luego lo comentaremos, pero sí se ha avanzado mucho. Mi abuela falleció sin acabar de entender que estas maquinitas que han puesto los ayuntamientos y las diputaciones servían para aliviar dolores de cuello mucho mejor que las pastillas. Mi madre es una sportwoman ahora después de jubilarse que no veas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, pero es necesario también que se visibilice para acceder a esas rutas, para acceder al Pilates y a muchas actividades. La cuarta voz de esta mesa de debate, que nos tiene que ayudar a poner un poquito de luz sobre esta cuestión de la visibilidad de la mujer en el deporte, viene de la Comunidad Valenciana. Es especialista nacional e internacional en el reconocimiento cultural de las aportaciones de las mujeres en los contenidos académicos y su trabajo ha sido reconocido en 2017 con el premio Avanzadoras que concede Intermón Oxfam con el diario 20 Minutos. Es doctora por la Universidad de Valencia, investigadora y asesora de coeducación e igualdad en la formación del profesorado en la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Esport de la Generalitat Valenciana. Ana López, muy buenos días. Buenos días. Tenía yo aquí apuntado que viendo lo que cuesta un hueco en una portada de deportes para una medalla de oro femenina, no me quiero ni imaginar lo que debe ser buscar el reconocimiento de las aportaciones femeninas en los contenidos académicos, que es un mundo también tradicionalmente masculino, ¿no? Sí, sí, y muy resistente al cambio y, bueno, desde donde estamos, sin duda, divulgando una idea de la cultura y también del deporte como un constructo puramente masculino, ¿no? Que es uno de las trabas primeras que nos encontramos antes de acceder a otros problemas que se generan después, como los que ha señalado Paloma sobre la divulgación deportiva, sobre los modelos que también representa Aki Loida, sobre los modelos de deportistas o incluso sobre lo que ha pensado, lo que ha propuesto Rosario sobre ese funcionamiento empresarial y sobre todo ese mundo que tiene que ver con el cuidado, el deporte en relación al cuidado. Yo creo que sí que hay algo muy importante que decir. Yo me muevo desde otro sector, ¿no? Y quisiera aquí ponerlo sobre la mesa. El sector primero, cuando nuestras niñas y niños, pero cuando nuestras niñas entran en la escuela, ¿qué es lo que se encuentran? Cuando entran en la educación física, básicamente se encuentran una educación física, una materia de educación física, que a pesar de que está cambiando, no ofrece apenas modelos deportivos femeninos. No ofrece. De hecho, están sobre un 15%. Los personajes femeninos que aparecen, que son muy potentes. Ya lo hemos visto, ya nos lo ha señalado. El caso clarísimo cuando tú has ido a ver a las criaturillas esa y te han puesto, ¿sabes?, levantando pesas y es lo importante, ¿no? Esa cuestión. Esto es lo que llama. Y eso no lo tenemos en los contenidos ni en las clases de educación física. Por otro lado, no están reconocidos tampoco algunas de las aportaciones que desde siempre han hecho las mujeres al deporte. Ella ha señalado, Rosario, una muy importante. Tradicionalmente, bien lo sabe Paloma, bueno, las mujeres han sido deportistas desde hace algunos miles de años, ¿no? Tenemos a Cinisca de Esparta, pero también tenemos las grandes arqueras, tenemos las gladiadoras,
tenemos todas las mujeres que han participado en contiendas y en guerras, siempre minoritarias, pero siempre han estado allí constantemente. Han necesidad de entrenamiento. Sin embargo, si una aportación es claramente femenina y ahora se está empezando a incorporar, es la del deporte unido al mantenimiento y a la salud. Esto aparece ya en los tratados del siglo IV, con los grandes tratados Elefantis, Antíoquis. Las médicas romanas lo dejan clarísimo. Y sobre todo es en el siglo XII, con Trótula de Salerno y con Hildegarda de Bingen, una abadesa que reconoce, que dice que a sus monjas lo que hay que darles es una dieta sana y ejercicio, cuando aparece ligada esta idea del bienestar y la salud con el ejercicio físico. Parece moderna, que ha salido ahora, pero siempre ha estado ligada a ese pensamiento femenino desde la antigüedad. Eso es un reconocimiento a todo lo que ha hecho, lo que es la aportación de las mujeres al deporte y al mantenimiento. Y es bueno tenerlo en cuenta, porque solo el reconocimiento hace que se divulgue. Y siendo así, aquí tenemos, por ejemplo, estaba pensando en tu exposición, lo de Rosario. Rosario ha hecho o ha montado una empresa, su empresa, digamos, favorece ese mantenimiento de las mujeres, en este caso, pero eso ha hecho también que haya un consorcio de empresa. Y ese consorcio, esa unión, ese conjunto, puede hacer que se promocione otro tipo de deporte, sobre todo desde la infancia, que es lo que existe menos. Y entonces de ahí ya nos salen pues, modelos como Loida o como otros muchos, porque empresarialmente hablando ya sabemos desde hace 2 Olimpiadas, pues no sé, el deporte español de élite es femenino. Nuestros representantes son ellas, no ellos, ¿no? En el sentido de que son ellas quienes tienen los éxitos. Sin embargo, están muy poco subvencionadas y muy poco promocionadas. ¿Cómo es posible que el sector, el colectivo de mujeres que tiene tan buenos resultados deportivos en la élite, tenga tan poco dinero en relación con los hombres para los resultados que hay? Yo creo que esto ya es algo que deberíamos plantearnos. Ellas valen, no solo valen, sino que son mucho más rentables. Muchas de las empresas empiezan a plantearse ya esto, el hecho de patrocinar el deporte entre las pequeñas, que creo que es una línea que hay que seguir. En ese sentido, desde la educación, que yo creo que es esencial, desde la educación, desde pequeñas, ¿no? Habría que plantearse lo que sería la introducción del deporte en la escuela, facilitando el acceso a deportes a las niñas. Hoy en día eso no existe, ni con actividades extraescolares muy masculinizadas, ni con los clubs locales, que creo que son elementos muy importantes para poder captar todo ese talento deportivo que tenemos entre nuestras chicas. Después, a partir de ellas, si se puede tener suficiente apoyo, que no nos encontremos con los casos de Mireia Belmonte, pobreta por ahí entre autobuses por Alemania, con las medallas y cosas así, que eso no se repita, ¿no? Ese patrocinio puede hacer que haya suficiente número de mujeres como para que todo eso vaya cundiendo. Paloma ha explicado con claridad cómo poco a poco se va ganando puestos, lo que cuesta la divulgación, que es lo que complementa toda esta línea de trabajo donde se debe empezar desde el principio, ¿no? Todo esto lo complementa, pero tenemos que incidir ahí. Tenemos que incidir ahí necesariamente. Entonces, el hecho de facilitar el deporte a las niñas desde la escuela, a través de actividades escolares, a través de la promoción de los clubs locales. El hecho de que estas empresas, Rosario, como la tuya y otras similares, que encuentran en el deporte, asumen el deporte como la capacidad del bienestar, del mantenimiento de la salud, que esas sean un soporte para esas niñas deportistas. Y por último, los modelos. Es esencial los modelos. Los modelos tienen que ir dentro de las materias que se dan de la educación física y tenemos que conocerlos fuera. Loida nos ha ofrecido uno muy interesante. Hay, creo que el año pasado, un
creo que fue el año pasado, un equipo de fútbol de Lleida, el ACM de niñas, ganó la liga masculina de segunda división de fútbol infantil, de 10 a 14, ¿no? Claro, no tenían liga, las chiquillas eran muy buenas, dijeron, va, pues que participen. Y ganaron la liga a todos los equipos masculinos. Bueno, eso fue una bomba. 3 semanas más tarde habían 3 equipos femeninos de fútbol en esas edades, porque el tirón es sorprendente. Esa es la fuerza de los modelos. Por eso es necesario la visibilidad de las deportistas y es necesario tenerlas en cuenta cuando hacemos deporte en nuestros centros escolares y en nuestros institutos y en nuestras administraciones locales. La promoción del deporte femenino desde los ayuntamientos y desde los clubes locales, insisto, es esencial para que todo esto se pueda desarrollar. Después, además de todas estas líneas, hay una cosa que me gustaría destacar. En Valencia se hizo un reportaje, Campeonas Invisibles, que ha tenido bastante recorrido, con Paqui Méndez como directora. Ahora está haciendo otro, Campeonas sin Límites, ¿no? Y resultó una cosa curiosa. De las 4 campeonas olímpicas que pensaba ella que iba a haber, se encontró que salían de debajo de las alfombras y que no tenía tiempo ni las pudo meter todas, circunscritas únicamente a la Comunidad Valenciana. Las podía meter todas ahí, pero no las conocían. ¿Qué hizo esta directora? Cuando fue presentando el documental, exigió que en cada pueblo que quisieran que se presentara, en cada ciudad, tenían que estar con ella en la mesa las deportistas que hubiera en esa ciudad. Bueno, sorprendente, en pueblos que tenían campeonas europeas y que no sabían ni que estaban viviendo en el pueblo y que no lo sabían. Ese recorrido permitió una visibilización de las deportistas que está empezando a tener resultados. Por ejemplo, en subvenciones en deportes minoritarios que no se sabía que tú tenías a lo mejor en tu pueblo o en tu ciudad. ¿Cómo? ¿Esto es así? Y entonces sale el dinero. ¿Por qué? Porque son buenas y interesan, pero no se ven. El problema de la invisibilización que también habéis planteado aquí tiene que ver también con todos estos mecanismos de invisibilización que se dan desde los centros escolares, los centros deportivos locales y la falsa percepción de que las ayudas o la promoción del deporte femenino no, tendrá éxito. Yo creo que esta línea de avance, junto con las otras líneas de avance, por supuesto, la divulgación mediática indispensable y toda la pelea que estáis llevando a cabo, ¿no? Mujeres como tú, Paloma, que es esencial el ejemplo que pueden representar nuestras deportistas, que es asombroso, que es épico en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Y después, por otro lado, una red de apoyo con empresas que estén interesadas en fomentar ese deporte femenino encarado en una doble perspectiva. Porque además es cierto, hoy en día la mujer vende. Estamos en un periodo de concienciación sobre feminismo, sobre la necesidad de que esta igualdad aparezca y creo que es bueno aprovecharlo, incluso empresarialmente. Y se debe aprovechar para fomentar desde la base el deporte en las niñas. Un aplauso, ¿no? Que ha sido una brillante intervención de Ana. Muchos de los caminos que habéis planteado yo creo que nos iban a lo público. Y especialmente ahora en la intervención de Ana, porque la verdad es que uno mira ahora a Jennifer, a Conchi, a Loida y dice, ¿cómo es posible que hayan salido estos milagros? O sea, si en el colegio no había un referente y de todo el deporte del que se hablaba eran ejemplos de chicos, si no había programas para que las chicas se sintieran involucradas y practicaran deporte, si luego en los periódicos no ven reflejado su esfuerzo. Sois un milagro, Loida, en muchos casos, ¿no? Y bueno, parece que ahora vamos avanzando, pero falta mucho camino todavía y hay que empujar todavía más fuerte.
Se suele decir que es un milagro o que hay personas que están hechas para el éxito, pero yo opino que todos somos personas normales, que hemos trabajado muy duro y que seguimos siendo constantes. Y es algo que me gusta transmitir porque se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Muchas veces nos ponemos una meta, un objetivo que en un principio parece una locura o que es casi imposible de conseguir, pero la realidad es que si día a día estás trabajando en ello y sobre todo si estás disfrutando de ese proceso, al final puedes llegar a ese objetivo, y esto es aplicable tanto al deporte como a otros ámbitos laborales. Que durante muchos años, dices, el deporte de élite, Paloma, el deporte de élite es el que tira de la base. Claro, sí, pero hemos fabricado una base solo de un género, porque el deporte de élite que hemos potenciado es solo de un género. Es que era lo que hay que mirar un poco con la perspectiva, era lo que se potenciaba era eso, es que no hay más que ver, como decía Ana, cuando llega, yo he ido a un colegio que era solo de niñas, pero cuando ese colegio se ha hecho mixto, cuando llega la hora del recreo, los niños cogen el patio para ellos, se ponen a jugar, ¿y qué haces tú? Te sientas para que no te peguen el balonazo, porque es lo más que puedes llegar. Sin embargo, nosotros no, nosotros teníamos la suerte de que había cancha de vóley y había cancha de baloncesto, con lo cual unas corrían, otras jugaban al fútbol, pero cada una podía hacer su propio deporte. Pero es verdad que es siempre como te da la sensación de que salen como setas, o sea, sale una Jennifer o sale una Loida, porque ya, con 20 años ya, dices, ¿y cuál ha sido la trayectoria? ¿Desde dónde ha partido? Y entonces hay que empezar a fomentar y a facilitar a corto plazo o en un territorio pequeño, porque si no, la pirámide mal. Si la base no está bien fomentada, bien cimentada, esa niña pues pasará de las actividades extraescolares de su colegio, luego al club del barrio, luego al club de la comunidad, luego a lo mejor la llevan a la selección nacional y hace concentraciones, luego la concentran ya permanentemente con el equipo nacional y entonces llega. Pero claro, toda esa trayectoria a lo mejor son 10, 12, 15 años, desde abajo, desde alevines hasta ir subiendo, y si no tienes ayuda, ¿qué va a salir? Todo de los padres. Como Javier Fernández, que entre su padre y su madre pagaron los primeros desplazamientos, luego sí, ya cuando consigues la beca ADO, cuando consigues las subvenciones, cuando se hacen gestiones desde el Consejo Superior de Deportes para que los grandes empresarios aporten y pueda vivir, el pobre ya puede vivir, pero ha tenido que ser 2 veces campeón de Europa para que le pueda, no digamos ser rentable, sino que no le cueste dinero a los padres, a los ahorros de los padres. Y entonces llegan las subvenciones, las becas ADO son fundamentales para el desarrollo. Ese triángulo que se forma en el año 88, precisamente entre el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico y Televisión Española, que era perfecto, no sé a quién se le ocurrió la idea, pero desde luego era perfecto. Hay unas marcas que quieren poner dinero, hay unos deportistas que quieren recibirlo y hay alguien que gestiona toda esa maquinaria. Pues nosotros le sacamos a Leche Pascual, al Corte Inglés, a las grandes empresas de ese momento, la rentabilidad económica de su apuesta y ellos entrenan y hay alguien que es el Consejo Superior de Deportes que va mirando y que va estudiando si su rendimiento es bueno o es malo. O sea, era el círculo perfecto. Tan bueno era que llega hasta ahora, con menos cantidad de dinero, pero que permite a los de élite seguir entrenando ya como profesionales, que no tengan que estar haciendo 6 horas de jornada laboral y otras 6 horas de entrenamiento, ¿no? Porque si no, no es viable. Y los apoyos y todo lo que se ha ido creando, a veces a empujones, que ha sido pues como con la Comisión Mujer y Deporte de cuando estaba el periodo de Ana Muñoz, que dijo yo creo que ha sido una de las mujeres que desde el Consejo Superior de Deportes más ha empujado la presencia y forzado, porque a veces hay que forzar las cosas para que se vayan haciendo, el hecho de que las mujeres están en las juntas de las federaciones, con aquel famoso decreto que consiguió 1 millón de euros, lo llevaron al Consejo de Ministros, lo aprobaron, pero ¿cuáles eran las condiciones? Que hubiera un 33% de mujeres en las juntas directivas de las federaciones. Y dicen, joder, es que las cuotas, claro, es que si no haces eso, no te van a abrir la puerta. No te van a abrir la puerta. Entonces, o lo fuerzas o no. Luego ya, a lo mejor la rutina hace que ya no sea porque si no, no te doy el dinero, ¿sabes? Pero me parece que son políticas que hay que hacer y que tienen que llevar a que haya mujeres referentes, porque si no,
¿Cuántas niñas querrán ser Ona Carbonell si no la ven? ¿O quieren ser Mireia Belmonte si no la ven? ¿O cuántas personas quieren ser Javier Fernández? ¿O chicos quieren ser Javier Fernández? ¿O chicas que quieran hacer patinaje porque ha visto Javier Fernández? La gente tiene que tener una imagen en su cabeza de a dónde quiere dirigirse, qué es el modelo, cuál es el objetivo final. Pues yo quiero hacer esto, o quiero ser banquera, o quiero ser cantante de Operación Triunfo, yo qué sé, pero si lo ven, saben que existe y entonces te lo pones como modelo. Las mujeres tienen que estar allí en todos los ámbitos, en el mundo empresarial, en el mundo de la comunicación, el de la judicatura, los abogados, los médicos. Tienen que estar y tienen que verse, si no vamos a seguir pensando que por ciencia infusa nos va a llegar... todos los deportistas que yo he entrevistado, llevo muchos años entrevistando y hablando con deportistas, todos han tenido un referente y ese referente lo han visto a través de la televisión, fundamentalmente, que es el más fácil de ver, luego la radio, la tele, sí. Y una pregunta, todos los chicos te habrán dicho un chico, ¿cuántas chicas te han dicho un chico también? Pocas. Sí, lo que me han dicho ha sido, quiero hacer patinaje, pero quiero hacer patinaje, no quiero ser como Javier Fernández, quiero hacer patinaje. Quizá a lo mejor le ha faltado decir eso, que en su cabeza lo tiene entre paréntesis, ¿no? Pero ven el deporte y les gusta y quieren hacer gimnasia rítmica. Con un modelo como el de Almudena Cid, que ayer hablamos, niñas de 7 y 8 años, y Almudena Cid lleva 10 años retirada, o sea, ni siquiera habían nacido esas niñas, quieren ser como Almudena Cid. Y me parece perfecto lo que hace, porque ella se involucra tanto que consigue que las niñas quieren seguir haciendo gimnasia rítmica. Y me parece que es maravilloso. Ana. Sí, el tema, ha tocado ahí un par de temas importantes. Bueno, insistiendo en el tema de las modelos de deportistas, ¿no? Y que para las chicas son importantes, y el tener los medios. Yo quiero ser como Mireia Belmonte, pero resulta que no tengo una piscina donde ir. O sí que hay donde, en fin, hay que unir esas cuestiones. Pero el tema de la composición paritaria de los órganos sobre los que se decide el deporte es también muy importante. El asunto de las cuotas, a mí me gusta plantearlo de otra forma. Creo que no hacen falta cuotas femeninas. Lo que hay que quitar son las cuotas masculinas, que es lo único que tenemos. Es decir, hay cuotas masculinas. Las tenemos en las empresas, las tenemos en todos los comités donde hay un cierto poder, en el banco, los tenemos. Digamos que es un fenómeno de clustering, se perpetúan, ¿no? Ahí en el poder lo que siempre han estado. Las cuotas las tienen ellos. Lo que hay que romper son las cuotas masculinas. No se accede ahí porque eres buen gestor y tal. Básicamente el componente sexista, el hecho de que seas hombre, cuenta mucho. No hay cuotas femeninas. Las cuotas femeninas, o que se ha dado en llamar cuotas femeninas, es sencillamente una manera de romper cuotas masculinas y de poner en evidencia y sobre la palestra el criterio de mérito y no el de sexo, que es el que hoy en día impera. Entonces, esa otra versión me parece mucho más adecuada para dejar de hablar de cuotas femeninas y tal, ¿no? Lo que hay que acabar es con esas cuotas masculinas que están relegando un poco el criterio de mérito, sobre todo a la hora del acceso a digamos, los lugares donde se gestionan todas las cosas y se tiene el poder. En deportes, uno de ellos, ¿no? Eso es una de las cosas que quería resaltar. Y el hecho, insisto, en que esa doble vertiente, el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres al deporte, pero también históricamente, entre ellas la concepción de la unión del deporte a la salud, no el deporte competitivo, que es un elemento más masculino, y bueno, no sé, de siempre, de que primero la caza y después los ejércitos y tal, pues ya sabemos, ¿no? Puede fomentar el patrocinio del deporte deportivo, digamos, de las chiquillas. Creo que hay ahí una organización, una unión de ideas que puede resultar muy interesante, junto, por supuesto, con una concienciación del profesorado de educación física en todos los centros educativos. Creo que el fomento
desde dentro de los centros. O sea, el deporte femenino es esencial. El hecho de procurar modelos de ellas es esencial. Quiero ser como ella o como la otra. Y saber que tienes recursos y que no van a ser tus padres quienes van a pagar, como siempre es lo que está sucediendo. En ese documental, cuando hablas con grandes campeonas, dicen, no, al principio dicen, no, pues yo era esforzada y entonces he ido y lo he hecho y no me he visto en principio que yo tuviera menos que los otros. Y después piensan y dicen, bueno, la verdad es que a mí me tenían que llevar mis padres. Y es que ha sido mi madre la que me ha tenido que recoger todos los días. En cambio, los otros pues iban en autobús o tenían la subvención para el transporte, ¿no? Y también me he dado cuenta de que cuando iba, pues eran mis padres quien... Entonces, claro, te das cuenta de que sí, tú no lo has sentido, pero que estructuralmente el deporte femenino no se sostiene. Insisto, son las que nos dan las alegrías, ¿no? Eso lo teníamos que tener en cuenta. Ana, yo quería aportar en la línea de tu planteamiento, decirte que, por ejemplo, con respecto a la salud, justo en los bloques de contenidos del área de educación física, en la actualidad sí es verdad que los 3 bloques de contenidos contemplan la actividad física y la salud como uno de los referentes. Entonces sí es cierto que esto ya está, digamos que ha calado en el profesorado de educación física. Aquí hay profes de educación física que me podéis hacer, por favor, un aporte que agradeceré. Entonces, en este sentido, lo que os quiero decir es que los profesores sí están concienciados de esta actuación. Donde topan es con las familias. En esa conversación en la que se establece voy a priorizar la práctica deportiva de mi hijo o de mi hija por encima de otras actividades que le van a servir en el futuro, ahí es donde nosotros tenemos la losa que tenemos que romper en este aspecto, porque sí es verdad que desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de conciencia del profesorado actual de educación física sí está muy, bueno, quiero pensar, porque los profesores con los que me relaciono tienen esto como estardante, como a bandera, que no me sale. Entonces, no sé, me gustaría, Toni, si quieres decirme algo. Que durante muchos años yo creo que el profe de educación física ha sido el profe. Sí. Yo estudié en un instituto que acababa de dejar de ser exclusivamente femenino y era mixto, pero todos los profes de educación física eran profes ya también en la versión femenina del instituto, ¿no? Y luego también lo que ha dicho Rosario, que también hay que concienciar en las propias familias contra ese mensaje de ¿dónde vas a hacer deporte? Eso es de los chicos. Bueno, lo ha introducido Rosario, queríamos daros, se está poniendo apasionante la mesa, nos quedan 10-15 minutillos y le robamos 5 a la pausa para el café y queremos que toméis la palabra también desde este Congreso Mujer, Deporte y Empresa, así que ahí ya tenemos la primera. Pues buenos días a todos, por alusiones. ¿Obligada? ¿Que te han tirado en la Pero caña? que le doy las gracias a Rosario, hemos sido compañeras. Yo soy maestra de educación física y creo que pertenezco también a una nueva generación, ¿no? A esa parte que ya hay más mujeres que representamos el mundo de la educación en la parte del área de educación física, ¿vale? Bueno, yo me gustaría, porque aparte de maestra también tengo un club de salvamento, entonces pues sí es verdad que el recorrido que hacen, sobre todo me voy a fijar en las chicas, ¿no? Que tengan referentes deportivos fuertes y potentes de chicas es súper necesario. Yo también he sido deportista y creo que es necesario que tengan ese referente. También tienen que tener un referente en el mundo de sus profesores, ¿vale? De sus profesoras, ¿vale? Que le inculquen eso, que también pueden dedicarse y que sean visibles sus actitudes, sus valores y sus cualidades. Y por otro lado también creo que es muy necesario, esto es como cuando, oye, ¿y tú cómo le dices a un niño y cómo le inculcas a un niño que lea? Pues porque a mí en casa me ve mi hijo leyendo. Pues chicas, madres, tenemos que salir a hacer deporte. Tenemos que encontrar el momento para hacer deporte y que nuestros futuros o nuestros hijos o nuestros seguidores nos vean que hacemos deporte. No es
no es impuesto, debe de ser una cultura, debe ser una filosofía de vida. Está muy bien que seamos campeonas, pero cuando dejemos de ser campeonas, tenemos que seguir manteniéndonos bien, saludables, físicamente y, por supuesto, mentalmente, que es algo que nos da el deporte y que no lo podemos desaprovechar. Entonces, pues nada, yo hasta aquí mi aportación. Muchas gracias. Vale. Pero muy importante el mensaje. No renunciar a hacer deporte, no renunciar a ningún espacio. No sigo por ahí porque luego nos lo van a explicar mucho mejor cómo es esto de que no hay que renunciar, ¿no? Pero muy importante lo que acaba de decir. Claro. Pero a ver, yo es que como siempre me he estado con lo que es la élite del deporte español, hay otro aspecto que hay que también valorar y que ya será cuestión de otro momento, que es el dejo la competición deportiva a este nivel y ahora tengo que integrarme en la sociedad. ¿Cómo lo hago? Porque hay veces que no están preparados, pero esto no es motivo de... Tenemos una mesa después, que es el Pues día después también. El día después, por eso que no es motivo de esto, pero sí también es verdad la saturación de deporte de élite que tienen los deportistas. Casi todos con los que me he encontrado han necesitado un periodo de un año de desintoxicación. A veces ese periodo se ha prolongado en el tiempo y otras veces, bueno, luego ya vuelves. O sea, me acuerdo de Susana Mendizábal, no sé si os acordáis de Susana Mendizábal, que fue una de las primeras gimnastas. Dice, yo en un año después comí todo lo que no había podido comer. O sea, luego vuelves a la vida normal y a comer. Dice, pero pasé tanta carencia, eran los métodos en los que se entrenaba. Dice, yo me pasé un año. Y por lo general yo más o menos he notado que tardan un periodo de quiero separarme, no quiero saber nada, no quiero ni oír, no me digas que coja una maza ni una cinta. A Almudena Cid le costó 3 años, me costó convencerla de que hiciera las transmisiones conmigo. No era capaz de ver las transmisiones, o sea, ni siquiera verlas, o sea, ya ahora ya está, pues, bueno, normalizado, ¿no? Pero pasas ese periodo de qué saturación. A veces esa saturación lleva mucho, a veces lleva más, a veces se corrige perfectamente y te integras en la vida normal y a veces hay desviaciones peligrosas y hay gente que ha terminado malamente. Loida, es mucho lo que os exigís al final también, ¿no? Entonces, poneros después, o que la sociedad, o que queramos poner también una obligación más, decir, no solo tienes que entrenar, no solo tienes que conseguir tus resultados, sino que encima tienes que ser un ejemplo. Es mucha la presión que os metemos también. La presión sobre todo es llevar el cuerpo al extremo y intentar también hacer una vida normal. Yo todavía pienso que me pueden quedar como 10 años más de competición, pero me estoy preparando para ese proceso porque yo admiro muchísimo a Almudena Cid o a Jennifer que han pasado por ese proceso de dejar algo por lo que has dedicado toda tu vida. Entonces yo ahora he vuelto de nuevo a estudiar, quiero ser en un futuro quizás actriz, estoy estudiando interpretación y digamos que me estoy preparando para ese proceso porque no creo que sea nada fácil. Date cuenta que estás dedicando toda tu vida a entrenar. Es todo, la alimentación, el descanso obligatorio, cada entrenamiento de cada día, emocionalmente también desgastas muchísimo y cuando vas a la competición, por ejemplo, mis defensas caen a plomo y estoy unos días de recuperación y es toda tu vida dedicarlo a ello. Entonces sí que es mucha presión, pero no casi presión de la sociedad, sino sobre todo de nosotros mismos. ¿Actriz? No me lo esperaba, nunca lo había oído en tu biografía, pero desde luego los alteras también es complicado, que hay que sonreír a la vez que levantas la pesa, o sea que ahí algo se tiene ganado ya en la gestualidad. ¿Alguna intervención más? Aquí. Buenos días, muchas gracias. Yo simplemente un aporte. Me he dado la vuelta y he visto que mayoritariamente hay mujeres. Tenemos que intentar, y yo creo que es imprescindible, que para el año que viene cada mujer haga el esfuerzo de que venga con un hombre para que este mensaje verdaderamente cale también en quien estamos ocupando esas cuotas, quienes estamos en esos sitios, quienes no damos un pasito atrás, o no digo atrás, pero dejamos pasar algunas veces algunas oportunidades
para promocionar que estas cosas pasen, ¿no? Que las mujeres seáis cada vez más visibles y que tengáis mucho más peso. Yo es el aporte que hago para el año que viene. Para mí esa es una de las mayores enseñanzas de la jornada de ayer, por ejemplo, ¿no? Y mira que nos queda congreso por delante, pero es que los hombres tenemos que dejar de ser espectadores de esta lucha y tenemos que ponernos del lado de las mujeres, ¿no? Y eso hablando de los que hemos sido o hemos estado más como espectadores, yo no te digo los que puedan estar enfrente o pensar de otras maneras, pero habéis pasado mucho tiempo intentando convencer y ahora ha llegado el momento ya de dar un paso más y ha llegado el momento de que la sociedad se mueva y nos movamos a ese lado también, Rosario, Ana. Sí, que estoy de acuerdo en lo que estás abordando. Tenemos que Asentía venir, ¿no? solamente. Sí. Ana, tenemos que participar los hombres también. Lo he dicho yo hace un momentito y yo creo que es una realidad que todos hemos vivido. Ahora cada vez hay más profesoras de educación física, pero siempre el profe de educación física durante años y años ha sido un hombre que no ha tenido esa sensibilidad seguramente hacia la promoción del deporte femenino. Sí, eso pesa, sigue pesando, ¿no? Incluso entre profesorado que tiene muy buena voluntad y que ejerce muy bien, ¿no?, la función, pero que vamos, sin querer, es que estas cosas son un poco pringositas, nos cogen los dedos, ¿no? Promociones más a unos que a otras, ¿no?, o potencias. A ver, en educación está lo que llamamos la socialización diferencial. Es la forma que tiene la educación de transmitir las desigualdades. Y significa que tú tienes distintas expectativas, si no te das cuenta, sobre los chicos que sobre las chicas. Eres más tolerante con un chico inquieto y menos con una chica. Le dedicas más tiempo a un chico a algunas cosas y menos a ella. Cuando hablas con esto, con el profesorado en general, todo el mundo se siente muy igualitario. No, en mi clase no pasa. Pero en el momento pasamos a, bueno, pues míratelo, ¿no?, a ver qué pasa. Sí que percibimos esas diferencias. Y esas diferencias donde a las chicas no se les presentan las mismas posibilidades que a los chicos siguen estando presentes. Entre las clases de educación física también. Y es cierto que hay el profesorado de educación física, sobre todo con la incorporación de tantísimas profesoras y con el cambio digamos, la asunción de esa otra concepción de la educación física, ha cambiado, pero cuesta y es reticente. Y hay cosas, por ejemplo, como las, ¿cómo diría yo?, circunstancias propiamente femeninas, ¿no? Las reglas, el hecho de cómo se vive el deporte, con todas estas cuestiones que no se plantean tampoco. Es distinto a cómo lo viven los hombres y, sin embargo, los referentes siguen siendo los referentes no de hombres, sino de medidas, de forma de comportamiento, de vida deportiva, de qué debes y no debes hacer. Siguen siendo lo de ellos. El hecho de tener un dimorfismo sexual, de tenerlo presente en las clases de educación física tampoco suele ser muy habitual. Sin embargo, no es porque sea neutro, sino porque es el masculino. Entonces son cosas pequeñitas que no son tan evidentes, las evidencias el profesor lo ha echado para atrás, pero son cosas pequeñas que siguen contando en esa disociación que transmitimos entre mujeres y deportes. El modelo de hombres que promocionan el deporte y a las niñas que son campeonas es algo que es muy necesario entre los padres de familia y entre los profesores de educación física, ¿no?, en concreto. Es esencial tenerlos al lado. El discurso siempre es bueno para ellos y para ellas. Un discurso de la igualdad coge a todos, y los beneficios son para todos, para hombres y mujeres, algo que no se nos olvide. A veces lo dedicamos mucho a ellas, pero son para los dos, ¿no? Paloma, te veía por ahí con el rabillo del ojo como con ganas de aportar algo ahí también. No, es que estaba pensando que tiene razón, que hay un aspecto que es evidente, que los hombres no podéis percibir, que es el estado del cuerpo de la mujer cuando le va a tener la menstruación, durante todo el ciclo, cuando estás ovulando porque te duelen los riñones, cuando te va a llegar porque te comes hasta tu madre por los pies del hambre que te entra, cuando te llega, vaya bajón que te da, al día siguiente voy a ver si me tomo un Enantium porque me duele el ovario derecho. O sea, pasas de los 30 días del mes, pasas 10 en donde, afortunadamente los estudios están haciendo ahora, la variabilidad del cuerpo, la parte hormonal. Yo siempre he oído, no lo sé porque no lo he podido comprobar, que en la antigua Unión Soviética uno de los métodos de dopaje que tenían,
era el embarazo de las mujeres y luego provocaban el aborto por la subida de la parte hormonal, pero era de esas cosas sofisticadas de ese montaje. Yo no puedo decir que sea verdad o no porque no lo he visto, pero que ellos querían potenciar por su objetivo, claro, pero que siempre he oído que uno de los sistemas que utilizaban era el embarazo en las mujeres, pero luego el consiguiente, cuando estaban de X meses abortaban, pero ya la subida hormonal y ya cambiaba y entonces tenían más potencia, pero vamos, pues eso, y ese aspecto creo que hay que hoy en día tenerlo. A la naturaleza de las mujeres, ¿no? Y entonces el rendimiento y tenerlo en cuenta, que es algo que no se suele tener a veces muy en cuenta. Los hombres seguro que no lo pasáis, seguro. Vamos, seguro. Rosario, con esas perspectivas además se trabaja a día de hoy cuando se intenta fomentar el deporte y salud. Voy a aportar una anécdota porque me parece que va al hilo de lo que estamos hablando y es que se ha producido justo el jueves por la mañana. En el centro estaba hablando con el presidente actual de la Federación de Halterofilia de Extremadura. ¿Tú lo conoces? Sí, claro. A eso, y entonces estuve hablando con él y él me decía que le había cambiado muchísimo la perspectiva con respecto a lo que él entendía que era el entrenamiento de la halterofilia, porque el hecho de entrenar en la actualidad con más mujeres que con hombres, pues le había hecho ver las dificultades con las que las mujeres se encuentran día a día en el desarrollo de un deporte que en este caso implica tanta fuerza y que los picos de rendimiento están asociados a las hormonas, ¿no? Como en tu caso. Y entonces él me decía que, bueno, de hecho viene a preguntarme cosas para un poco, hablamos y nos pasamos información mutua que siempre enriquece, ¿no? Y él me decía que había habido un salto cualitativo fundamental en su carrera, el hecho de, en la actualidad, dedicarse más al entrenamiento femenino que masculino. Entonces, bueno, pues también es una manera de hacer visible, ¿no?, lo que pueden aportar también las mujeres en el mundo del deporte, tan asociado en las disciplinas deportivas, tan vinculadas a la fuerza, ¿no?, que es como lo que se le presupone a los hombres, ¿no?, porque a lo mejor el esfuerzo sí está más claro que es más asumible por el resto de la sociedad, pero la fuerza era como una montañita que todavía nos costaba acceder, ¿no? Sí, estas chicas del equipo de fútbol, me acuerdo que cuando estas leridanas de 12 a 14 años, ¿no?, me acuerdo que hablando con el entrenador y con ellas en ese momento, hablaban del tema de la fuerza, claro, de que en una liga masculina, donde el resto de equipos eran hombres, tenían que saber jugar sus bazas, porque no eran tan fuertes. Lo consiguieron, las bazas de ellas fueron táctica, decía el entrenador, estaban realmente muy, muy unidas y no habían desviaciones individuales, por decirlo de alguna manera, entendían perfectamente que eran un equipo y la forma de actuar era de tal manera, y bueno, las formas de salir, la velocidad, era de tal manera asumido por todas que fue la clave de su éxito frente a la fuerza, en fin, el contacto directo que podían tener los otros, ¿no?, el resto, los equipos a los que se enfrentaban, ¿no? Cada una de estas cuestiones sí es una cosa que cuenta. Es igual que ahora hay una propuesta, esto lo dejo aquí, me voy. Recuerdo que fue muy polémica en Valencia cuando se presentó sobre en los centros escolares hacer los deportes conjuntamente, dejar ya lo de chicos y de chicas y hacerlos. Para la élite no podía ser así. Cuando de ahí ya se salía, necesariamente habían que plantearlo. No sabían bien si en este término binario de hombres y mujeres, ahí tenemos el caso de Castor Semenella y todo esto, ¿no? Pero bueno, digamos para la práctica general, más asociada al bienestar, que unos y otras estuvieran juntas. Gente decía que sí y otros decían que no. Pero bueno. Pero la base funciona. Tenemos una palabra pedida y tenemos que ir cerrando ya esta mesa con gran dolor de corazón de todos, creo, porque está muy interesante. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz. Vengo en representación de Extremadura Entiende, que es una asociación extremeña de lesbianas y bisexuales. Llevamos 10 años ya en Extremadura y una de las cosas que hemos trabajado ha sido la visibilidad en el deporte. Aparte de eso, también soy directora de colegio y quería aportar en relación a lo que habéis hablado. Estoy de acuerdo con todas vosotras. Me siento muy identificada con el tema de los patios, de que hay que modificar los patios para que haya espacios donde haya juegos como el fútbol, como el baloncesto, como el voleibol,
el bádminton o incluso otro tipo de juegos populares y tradicionales donde las chicas son más dadas a jugar. Estoy de acuerdo con el tema de los maestros de educación física, pero yo quiero partir una lanza a favor de ellos. Los centros tienen que tener todos planes de igualdad real entre hombres y mujeres, por ley vigente. Esos planes de igualdad tienen que trabajarse en todas las asignaturas con todos los docentes, no solo con los maestros y las maestras de educación física. El contenido de salud no es transversal, es decir, no es solo se trabaja en la educación física. Otro tipo como es el movimiento también está en la educación musical, es decir, que los contenidos son transversales para trabajarse con todo el profesorado. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, que hay gente que no ve que haya diferencia entre chico y chica, pero ante un ejemplo y una anécdota de un chico que era muy bueno en fútbol en quinto y una chica que era muy buena de fútbol en quinto, el chico se fue a jugar a la Extremadura con todo el empoderamiento de un líder, un liderazgo que siguió hasta en el instituto, y la chica en un equipo que le hicieron el favor, el entrenador no le importaba que era chica y empezó a ser la marimacho del pueblo. Entonces, vamos, que con 10 años, ¿tú quién eres para colocarle semejante etiqueta a una niña? Simplemente porque es buena jugando al fútbol, porque es muy buena jugando al fútbol. Y todo eso se tiene que trabajar, como habéis dicho, desde las bases. Y que una chica que juega muy bien al fútbol sea exactamente igual que un chico. Y que el empoderamiento de la chica sea exactamente igual que la del chico. Los centros muchas veces nos quedamos cortos con este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, como directora de colegio, pues sí, en el tema de los días que tenemos de igualdad y tal, le hacemos un monumento, digamos, a las chicas de rugby, ¿no?, que eran campeonas. Pues también contacté con, bueno, conozco también gente del taekwondo, ¿no?, que está ganando medallas en tema nacional, pues invitarla, ¿no?, para que las chicas vean que hay referentes, pero muchas veces los centros nos quedamos cortos, seas maestro de educación física o sea de otra especialidad, con el tema de empoderar a las chicas, sea en el deporte, sea en la ciencia, sea en la tecnología. Entonces, el tema de lo que había estado hablando de la consejería, tiene que haber muchísimo más recursos para alcanzar esa igualdad real, y también es importante lo que son las instituciones locales, lo que son los ayuntamientos. Es decir, que, por ejemplo, una niña que salga de un pueblo rural empoderada, en este caso, en el tema de deporte, pues que pueda ver las becas que han estado hablando para poder pagarle ese desplazamiento, que no corra a cargo de los padres, que se pueda hacer una publicidad adecuada, bien con empresas, una especie de stakeholder con las empresas locales, y eso también la comunidad apoyaría a esa deportista. Y hasta aquí era lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Una gran aportación también, un aplauso. Hacen falta recursos para implementar grandes programas, pero sobre todo hace falta voluntad. O sea, si al final estar en un colegio, estar en una clase y decir, oye, ¿conocéis? ¿Sabéis que una de las mejores deportistas extremeñas es Loida Zabala? Y es palabra, que no cuesta, ¿no? O sea, que hay que tener mucha voluntad. No tenemos tiempo para más, tenemos que hacer una pausa para el café y luego vamos a seguir con una ponencia apasionante y con muchas más cosas. Ser visibles, sí, pero ¿cómo? Yo creo que podemos hacer un resumen muy rápido estando, trabajando para estar y exigiendo que nos den la visibilidad que merecemos y exigiendo también a los hombres que colaboremos en esa tarea. ¿Os parece buen resumen? Fuerte aplauso para ellas, que son las que han puesto la letra de la canción.